Carito, Carito. Muy buenas tardes, Ruth. Sí, ¿puedes activar tu cámara? No te veo. Sí, tengo un pequeño percance con la cámara, Ruth. Ah, ya, ok. Pero Dar adelante un entonces. segundo. Ya, adelante, Carito. Ajá. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. El Suizo Unafil les da la bienvenida y les agradece que estén el día de hoy congregados en esta sala virtual, en la cual nos acompaña el doctor Mario Reyes Tello, quien va a hablar sobre la extinción del contrato laboral. Vamos a contarles un poco sobre el resumen profesional del doctor Mario Reyes, quien el día de hoy nos acompaña. Es asesor en derecho laboral, tanto individual y colectivo. Sus áreas de especialización comprenden contratación y subcontratación de personal, igualdad salarial, relaciones colectivas y seguridad y salud ocupacional. Adicionalmente, cuenta con experiencia significativa en la formulación de estrategias destinadas a la resolución de conflictos laborales, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo. También ha participado como adjunto y asistente de la docencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, colaborador en la enseñanza del curso de Derecho Laboral General, titulado y abogado con mención muy bien por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, agradecemos nuevamente a todos los participantes, recordarles que el Swiss Unafil, con un compromiso con sus afiliados, ha organizado este curso que va a durar varias semanas con la finalidad de que ustedes puedan acceder justamente a un puesto en este ascenso, ¿no? Nuestra preocupación por ustedes nos ha conllevado justamente a organizar este, esta jornada de capacitaciones con la finalidad de poder reforzar los conocimientos que ustedes tienen y aún más con especialistas ya de otras universidades. Entonces, con ello, Ruth, le damos la palabra al doctor Mario Tello para que pueda dar inicio a su capacitación. Gracias. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Ruth. Muy buenas tardes con todos y todas. Efectivamente, me llamo Mario Reyes, soy actualmente abogado asociado del estudio de Ley Piper y también al mismo tiempo soy adjunto de docencia. Gracias a esa característica es que he podido tomar contacto con el Sweet Sunafil, a quien agradezco por la invitación, para charlar el día de hoy, más que una capacitación o una charla, quiero trabajar como si fuera un conversatorio más que todo, porque a mí me interesa también conocer mucho las experiencias que cada uno de ustedes puede tener y que haya podido conocer en su ejercicio profesional. Creo que eso siempre es lo importante al momento de aprender sobre nuevos tópicos. Y bueno, efectivamente, como les adelantaban, yo voy a presentar el tema de la extinción de la relación laboral, que efectivamente es uno de los temas más controvertidos del derecho laboral, en donde justamente suele haber diariamente cuantas controversias referidas a impugnaciones de despido, bueno, a renuncias que pueden haber sido fraudulentas o fabricadas, mutuos disensos fabricados también. Entonces, vamos a ver un poco esta materia y acercándonos también al tratamiento jurisprudencial que se le ha dado por parte tanto de la Corte Suprema como de otros tribunales. Y así, bueno, acercarnos de manera crítica, ¿no? A cada uno de los supuestos que están contemplados en la legislación para extinguir la relación laboral en nuestro país. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla para una pequeña presentación. Voy a... Aquí quiero ver si se ve mi pantalla, la presentación completa. Sí, doctor, sí se ve. Genial. Entonces, vamos a comenzar. Antes de iniciar, yo quiero brevemente comentarles sobre la dinámica que quiero proponerles con esta presentación. Como les comento, siéntanse en la libertad de participar, de dar comentarios, incluso experiencias propias que puedan tener. Entiendo que son inspectores de trabajo, entonces
si bien es cierto, los inspectores no tienen competencia para calificar despidos, pues sí participan en la verificación de despidos arbitrarios, ¿no? Entonces, creo que ustedes, más que cualquier persona, pueden conocer sobre casos interesantes que podrían aportar a la conversación. Y sin más que esperar, yo creo que podemos comenzar esta, esta presentación hablando sobre una de las principales fuentes o motivos por los cuales se extingue la relación laboral, que es la renuncia, ¿no? Quiero aclarar antes de iniciar también que, bueno, entiendo que la presentación solamente va a durar 1 hora, entonces el tiempo se hace bastante corto para abarcar todos las causales de extinción de la relación laboral. Vamos a presentar los más precisos en esta presentación y hay que tratar de ajustarnos al tiempo que apremia, ¿no? Bueno, iniciamos con la renuncia, que supone la manifestación de la voluntad del propio trabajador para extinguir el contrato de trabajo. Es el acto, por así decirlo, menos controvertido que podría motivar el fin de la relación laboral, si es que no nos referimos evidentemente al fallecimiento del empleador cuando se trata de una persona natural, ¿no? En estos supuestos, ya conocemos el procedimiento, el trabajador debe enviar una carta al empleador con un plazo de 30 días de anticipación y además puede solicitar una exoneración del plazo de 30 días en los cuales puede elaborar y dentro de este pedido de exoneración el empleador tendrá un plazo de 3 días para decidir si exonera al trabajador o no. Ahora, un punto importante sobre la renuncia. ¿Se puede dejar sin efecto la renuncia como un supuesto, un acto jurídico que produce la extinción de la relación laboral? El Tribunal Constitucional ya ha fallado diciendo que la renuncia es automática y revocable. Entonces, una vez que el trabajador comunica que tiene la voluntad de generar el acto jurídico de la renuncia, entonces esta ya no es revocable, ¿no? Una práctica común que también se deriva de las renuncias y del tratamiento que tienen algunas empresas con relación a esta causal de extinción de la relación laboral son esas invitaciones a renunciar. Cuando se invitan digamos, a un trabajador de la empresa, a un directorio o a una reunión y lo invito a dar un paso al costado de la empresa. No sé si ustedes tienen algún comentario sobre estas formas de extinguir la relación laboral, o se han visto algún caso parecido como el que los comento. No sé si pueden dejar o levantar la mano tal vez, o dejar algún comentario por el chat. Si no, yo voy avanzando un poco con algunos pronunciamientos que hemos hallado sobre la materia. Bueno, a ver, para comentar un poco algunas sentencias que hemos identificado sobre esos supuestos en los cuales se impugna justamente el acto de renuncia, ¿no? A ver, el primer caso que hemos hallado es el del expediente 10.205-2018 Lima. En este proceso, un trabajador fue invitado a renunciar y ese trabajador luego pues impugnó esta invitación a renuncia, ¿no? En el marco de este procedimiento de renuncia, él recibió un incentivo económico que, bueno, luego es lo que justamente cuestiona y señala como un elemento que serviría como un indicio probatorio de que posteriormente se le invitó a renunciar fraudulentamente, es decir, que este acto debía dejarse sin efecto. En ese escenario, ¿cuál fue la respuesta bueno, en este caso no llegó a la Corte Suprema, sino llegó únicamente a Sala? Para la Sala, esta señaló que no, en realidad no es nada raro, ¿no? Que las empresas ofrezcan incentivos para renunciar al empleo. Y tampoco es extraño como ocurrió en ese caso puntual, no se le haya otorgado el plazo de 30 días para la renuncia. Entonces, no existió en realidad una coacción para que éste renunciara como alegaba el trabajador en su petitorio de la demanda. Otro supuesto que hemos hallado también es el de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 5541-2016-AA,
que nos invita a preguntarnos sobre si son válidos los programas de retiro voluntario, específicamente además que aquellos que no son supuestos o aquellos que no son dirigidos exclusivamente a personal sindicalizado. Recordemos que las empresas a veces implementan esos programas de retiro voluntario por medio del cual invitan justamente a grupos de trabajadores a retirarse de la empresa, especialmente cuando tienen, por ejemplo, sobrepoblación de trabajadores, ¿no? O sea, ocurre esto en algunos escenarios y la gran pregunta es si en estos supuestos o si estos programas de retiro voluntario son válidos o son inválidos o digamos, automáticamente invalidan el acto de renuncia. En ese escenario, lo que dijo el Tribunal Constitucional es que en realidad estos programas son válidos, no son de plano inválidos, especialmente porque se trataba de un programa dirigido a todo el personal de la empresa, no hacía una distinción, no estaba dirigido, por ejemplo, exclusivamente a personal sindicalizado. Y por tanto, se declaró como infundada la demanda presentada por el trabajador. Un tercer caso es el caso recaído en la casación laboral 4087-2014 Lima. En este caso, un trabajador solicitó que se le incluya en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados regularmente de las empresas del Estado, que recordarán, despidieron masivamente gente a inicios de los 90. Y sostenía que en ese escenario fue cesado por una coacción. La Corte Suprema señaló en respuesta a esta demanda que si bien la empresa había implementado un plan de retiro que podía, digamos, ya hemos hablado justamente anteriormente de que estos planes pueden ser válidos, en este escenario puntual lo que pasaba es que si el trabajador no accedía al plan de retiro, la empresa automáticamente lo calificaba como un excedente, entonces el trabajador se veía entre la espada y la pared. Esos escenarios para la Corte Suprema sí invalidan justamente el acto de renuncia. Y ahí vemos un pronunciamiento que justamente es favorable para el trabajador, ¿no? Entonces, el criterio que podemos extraer de estos escenarios es que si hay un supuesto, por así decirlo, en el cual pone al trabajador entre la espada y la pared, es decir, si no renuncias, procedo a retirarte de la empresa sin un beneficio económico además, esos escenarios sí serán invalidados y por tanto no será un motivo de renuncia válido. Por tanto, podría ser impugnado. Pasemos a un segundo supuesto de extinción de la relación laboral, que es el mutuo disenso. Es una de las prácticas en realidad más utilizadas para extinguir la relación laboral y es una de las prácticas además que se suele recomendar antes de proceder con un despido, ¿no? Esto en la práctica laboral, por ejemplo, en la cual yo me dedico, ¿no? En la práctica laboral privada. ¿Por qué? Básicamente porque el mutuo disenso evidencia un acuerdo de la parte empleadora y de la parte trabajadora, una manifestación de la voluntad de ambas partes para extinguir el vínculo laboral, esta relación laboral. Entonces, al manifestar un documento, un acuerdo expreso entre el trabajador y el empleador, que además fija la fecha de término del vínculo laboral, estos documentos suelen ser bastante sólidos, ¿no? En la defensa posteriormente del acto de desvinculación. ¿Qué ocurre? Que aquí se da, como ustedes conocerán, un evento de negociación por medio del cual el empleador puede incluso ofrecer una suma graciosa al trabajador para justamente invitarlo a retirarse de la empresa. Y ahí viene el cuestionamiento. Este acto o este otorgamiento de una suma invalida el mutuo disenso, o en todo caso, posteriormente también viene la discusión de si este otorgamiento de una suma puede ser compensable en un evento en el que se presente una demanda, por ejemplo, por indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Estos beneficios económicos tienen un tratamiento especial en la jurisprudencia, que ya se ha pronunciado sobre la materia, que los he colocado en la diapositiva. Por ejemplo, la casación 19111-2017- de Piura ha señalado que pues, el mutuo disenso es una causal válida de extinción de la relación laboral en la cual el otorgamiento de una gratificación de por sí o de plano no invalida justamente dicho acuerdo ni constituye un indicio de coacción para que el trabajador renuncie. Además,
algo importante que se señaló en esa casación, que es necesario rescatar, es que el mutuo disenso no tiene que estar plasmado en un documento independiente, sino que incluso puede estar plasmado en la propia liquidación de beneficios sociales. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque el mutuo disenso no cuenta con una formalidad regulada por ley, ¿no? Entonces, ese es un primer criterio a tener en cuenta al momento de, bueno, de verificar un supuesto de mutuo disenso acerca de si es válido o no. Una segunda casación que hemos encontrado sobre la materia es la casación 1114-2017 Lima. En esta casación, ¿qué ocurrió? Pues una trabajadora suscribió un acuerdo de cese, pero luego, al momento luego de suscribir este acuerdo, presentó una demanda señalando que la empresa en ningún momento, digamos, le ofreció un beneficio económico, sino que por el contrario, quería retirar la empresa mediante engaños, ¿no? Como se recordará, el engaño es un supuesto también de vicio de la voluntad que puede justamente invalidar o generar la nulidad de un acto jurídico. Estos engaños habrían conllevado que ella firme el documento de cese, y por tanto ella reclamaba en su demanda pues que se le ampare la petición de un despido de forma fraudulenta. Entonces, indicó además en esta demanda que ella firmó el documento de cese porque recibió una presión constante, una amenaza del empleador de que si no firmaba el documento, pues se iba a ir sin nada en la empresa. Es algo que suele ocurrir a veces, que eventualmente en algunos escenarios el empleador, pues, como he señalado, invita a un grupo de trabajadores o a un trabajador, en todo caso a un directorio, y pues le dice, oye, firma el documento, si no, en este documento yo te puedo ofrecer un monto económico, pero si no, pues te vamos a iniciar un despido y te vas a ir sin ningún incentivo económico, ¿no? Eh, ¿Esto es válido para la Corte Suprema? La Corte Suprema aquí se centró digamos, en un cuestionamiento o en un aspecto probatorio, señalando que en realidad no se evidenciaba de manera fehaciente que la demandante haya suscrito el convenio individual bajo engaño o amenaza, o en todo caso que la amenaza fuera inminente o muy grave, ¿no? Para señalar que había ocurrido un acto de intimidación o en todo caso que mediante fuerza o violencia se le haya obligado a firmar este mutuo disenso y por tanto validó el mutuo disenso. Entonces vemos que también en la jurisprudencia de la Corte Suprema existe una importante apreciación por el carácter de prueba que pueda establecer un trabajador cuando cuestiona un cese por mutuo disenso. Una tercera casación que hemos identificado es la casación 14835-2014, en la cual se señala que si la suma graciosa constituye un incentivo para extinguir la relación laboral, entonces en ese contexto esta no podrá ser compensable. Recordemos que el artículo 57 del TUO de la ley de CTS establece la facultad de que los empleadores otorguen, en el marco de una suscripción de un convenio mutuo disenso, una suma graciosa. Y si esta no tiene por motivo la extinción de la relación laboral, sino que se otorga a título de mera liberalidad, entonces esta posteriormente podría ser como un colchón, ¿no? Para el empleador frente a un posible reclamo por indemnización por daños y perjuicios, etc. Entonces, esa casación es sumamente importante porque te dice que si existen indicios de que tú con el pago de esta suma graciosa incentivaste o motivaste o llevaste a que el trabajador firmara el mutuo disenso para extinguir la relación laboral, entonces posteriormente aquí ya no vas a poder compensar este monto, ¿no? Aquí vemos tres pronunciamientos importantes de la Corte Suprema, creo yo, en materia de mutuo disenso y, y que creo que pueden servir de pautas justamente para analizar si es que la suscripción de ese documento y el pago de la suma graciosa además han sido correctamente tratados en un caso en concreto. En tercer lugar, o antes de eso, quiero llevar la conversación también por una casación que recientemente ha sido publicada, que es la casación 422-2021 de Lima,
que se ha pronunciado sobre un escenario en el que se invitó a un trabajador a renunciar en el marco de un procedimiento de despido que ya había sido iniciado. Como ustedes recordarán, pues, y aquí con cargo a hablar de esto un poco más adelante, el procedimiento de despido involucra tanto la carta de imputación de cargos, un plazo para descargos y posteriormente el despido. ¿Qué había ocurrido en este escenario? Que durante la notificación de la imputación de cargos y la formulación de los descargos del trabajador, hubieron evidencias de que el empleador y el trabajador se habían reunido y como producto de esto se firmó la carta de renuncia, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión de la Corte Suprema en este escenario? Que si es que uno firma su carta de renuncia en este escenario, podría interpretarse que se genera un escenario de zozobra en el actor. Además, en este escenario se le había exonerado asistir a su centro de trabajo. Entonces, si es que esto deviene la renuncia al puesto de trabajo, pues esto podría ser un acto inválido. Es un poco cuestionable esta casación, definitivamente, porque el hecho de que uno extinga la relación laboral en el marco de un procedimiento de despido no necesariamente debe suponer que se coaccionó, pero pues es lo que la Corte Suprema ha dicho finalmente, ¿no? Es un criterio para tener en cuenta. Un tercer supuesto para extinguir la relación laboral, como deben recordar, es el cese por invalidez absoluta permanente por parte del trabajador. Es decir, aquel escenario en el cual el trabajador ya no está apto para continuar en su puesto de trabajo y por tanto se le extingue la relación laboral. Aquí es importante distinguir los supuestos de invalidez. Creo que es un escenario que es bastante complejo de entender, dada la legislación laboral y, bueno, también que esta termina en este escenario mezclándose con la legislación de seguridad social. Y además recordar que hablar de invalidez hoy por hoy termina siendo un tanto incorrecto, es mejor usar el término incapacidad, ¿no? Para no caer digamos, en una perspectiva capacitista, ¿no? Primero, que es importante tener en cuenta en estos escenarios, primero los grados de incapacidad, evidentemente. Los supuestos de cese por invalidez absoluta permanente se va a efectuar cuando ocurra una incapacidad o una invalidez total de carácter permanente. Ahí operará la extinción automática. También existen otros escenarios de incapacidad, como es la incapacidad parcial, que es la pérdida desde el 50% hasta los 2/3 de la capacidad para el trabajo. La incapacidad total, que ocurre a partir de los 2/3 de pérdida de esta capacidad para el trabajo. La incapacidad temporal, por el contrario, se refiere obviamente al aspecto de tiempo que dura la incapacidad, y que ha sido calificada, o aquel supuesto que puede ser susceptible de ser tratado o recuperado en un periodo igual o menor a 340 días, es decir, a este plazo previsto en la ley de 11 meses y 10 días, y la incapacidad permanente. Aquí la gran pregunta es, ¿esta incapacidad permanente es la incapacidad no temporal? Ya hay un pronunciamiento por parte de órganos y tribunales que declara que no necesariamente es así. Es decir, si una incapacidad es superior a los 11 meses y 10 días, no necesariamente debe ser automáticamente considerada como una incapacidad permanente, porque ahí entra el concepto de incapacidad no temporal que está previsto en las regulaciones de salud sobre la materia. Por ejemplo, hace poco se emitió una resolución de Servir, que es la 682-2022-Servir, por medio de la cual se aclaró justamente que la incapacidad permanente y la incapacidad no temporal no son los mismos supuestos y por tanto la incapacidad no temporal no motiva la extinción de la relación laboral en virtud del supuesto que estamos presentando. ¿Qué es importante de esto? Entonces, tener siempre mapeado o claro cuáles son los escenarios de incapacidad, la calificación además, de acuerdo a lo que pudiera efectuarse por parte del dictamen médico, que es cómo nosotros determinamos si una persona es incapaz para efectuar el trabajo o no. Entonces recordemos, la incapacidad o la invalidez, bueno, mal dicho, es esta imposibilidad del trabajador de desarrollar las labores para las que fue contratado.
¿Cómo se determina? Mediante el dictamen médico que es emitido por el Ministerio de Salud o por Salud. La norma, la LPCL, prescribe que puede ser determinado también por la Junta del Colegio Médico del Perú, pero la Corte Suprema ya ha señalado un criterio vinculante, que es este que ha pronunciado mediante la casación 11.727-2016 Lima Sur, que señala pues que la Junta del Colegio Médico no es competente o no es habilitada para declarar la invalidez absoluta permanente. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos estos conceptos para tener mapeado cuándo se produce el escenario de cese por invalidez absoluta permanente. Algo también que es necesario conversar o discutir y que podríamos criticar de la regulación existente es que hay un informe que emitió el Ministerio de Trabajo hace un tiempo ya, pero que advertía justamente que las entidades que están habilitadas legalmente para emitir ese dictamen médico en realidad no tenían reglamentado el procedimiento para la emisión de los documentos. Entonces es un tanto preocupante, ¿no? Porque se habilita a entidades con competencia exclusiva para emitir un pronunciamiento que luego, digamos, desconoces cómo se genera, ¿no? Esto es lo que podemos advertir en este escenario de extinción de la relación laboral. También tenemos el cese por jubilación, ¿no? Que es esta causal de extinción de la relación laboral que se produce a raíz de la contingencia que todos padecemos, que es la edad, básicamente. ¿Qué ocurre? Pues que el artículo 21 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral ha regulado dos tipos de jubilación: la jubilación obligatoria potestativa y la jubilación obligatoria automática, que es como se suele catalogar a estos dos tipos de jubilación, ¿no? La jubilación obligatoria potestativa ocurre si se configuran dos causas, básicamente. Si el trabajador tiene derecho a la pensión de jubilación, por un lado, y si además el empleador se obliga a cubrir la diferencia entre la pensión que recibirá el trabajador y el 80% de la última remuneración ordinaria percibida por este, cuando esta sea anterior a los 70 años, ¿no? Específicamente en el rango de 65 a 69 años. Si esto ocurre, pues entonces procederá a esta jubilación obligatoria potestativa. Y además aquí es necesario recordar que, específicamente en este último supuesto de la cobertura de la remuneración ordinaria, el monto asumido por el empleador no puede exceder del 100% de la pensión. Aquí primero es importante mencionar que se puede criticar, y es bastante criticable en realidad, que la jubilación se deje a potestad del empleador, ¿no? Es como si fuera un acto extintivo unilateralmente, que el empleador puede realizar a su mera discreción. Por último, es necesario recordar que si el empleador decide aplicar esta causal, entonces deberá comunicar por escrito su decisión al trabajador, a fin de que éste pues, pueda obtener el trámite para el otorgamiento de la pensión ante la entidad previsional correspondiente. Por otro lado, la jubilación obligatoria automática se produce cuando pues el trabajador se produce automáticamente cuando el trabajador cumple los 70 años de edad, salvo pacto en contrario. La extinción se produce con prescindencia para obtener la pensión, según lo regulado en el artículo 30 del reglamento de la LPCL. Entonces, en ese escenario ya no es necesario, pues, si si el trabajador se encuentra o no obteniendo el trámite para percibir esta pensión de jubilación, que es un segundo escenario también que es criticable. Y aquí entra la gran discusión de si el empleador puede activar posteriormente este tipo de jubilación si el trabajador ha continuado laborando pasado los 70 años de edad. Aquí hay una discusión importante en la jurisprudencia, ¿no? Yo tenía mapeado hace un tiempo en la casación 4542-2017 se emitió un pronunciamiento, bueno, mediante un voto en discordia en realidad, que justamente señalaba que si el empleador no manifestó la voluntad de extinguir la relación laboral cuando se cumplieron los 70 años, pues entonces se entendía
que el vínculo permanecía. Y hace poco tengo mapeado que también se publicó una resolución de segunda instancia, no sé si va a ser confirmada en la Corte Suprema, que sigue la misma línea, ¿no? No es la línea jurisprudencial, digamos, que prima en nuestro país, por el contrario, se dice todo lo contrario, pero igual es una posición que se encuentra acorde a, a instrumentos internacionales que justamente buscan la protección de la persona adulta mayor, ¿no? Y particularmente yo estoy de acuerdo con esa posición, con la posición que se viene exponiendo por medio de esos pronunciamientos. Y aquí entramos definitivamente a la causal de extinción de la relación laboral, que es la que prima por ser la de mayor controversia, la que puede traer mayor número de cuestionamientos y la que expone al empleador a un mayor número de contingencias, además, ¿no? Y es el despido, definitivamente. El despido como un acto unilateral, constitutivo, recepticio y que produce la extensión contractual. ¿Por qué es unilateral? Porque pues, previene del empleador. ¿Por qué es constitutivo? Porque a partir de este acto jurídico cambia la situación del trabajador. ¿Por qué es recepticio? Porque basta la notificación de la carta de despido para que se produzcan los efectos. ¿Y cuál es el efecto? Pues justamente la extinción de la relación laboral, ¿no? El despido es sin duda la máxima expresión del poder de dirección del empleador. Eh, este, este mecanismo para la extinción de la relación laboral se produce luego justamente de seguir el procedimiento regulado legalmente en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y en virtud de la causa justa, ¿no? Y justamente cumplidos estos requisitos se decide desvincular a un trabajador. Es necesario recordar que para que el despido de un trabajador, o para que un trabajador adquiera en todo caso protección contra el despido, este debe laborar 4 o más horas. Y si es así, entonces pues solamente procederá a su despido con la causa justa contemplada en la ley, ¿no? Los trabajadores que no cumplen con estas jornadas, es decir, los trabajadores part-time no tienen la protección contra el despido arbitrario. Además, recuerden que los trabajadores tienen que haber superado el periodo de prueba para adquirir la protección contra el despido arbitrario. De lo contrario, pues no adquieren este derecho, ¿no? Eh, Cumplidas estas condiciones, las que acabo de decir, el despido solo puede darse por alguna de las causas que están en la lámina, las causas relacionadas a la capacidad y las causas relacionadas a la conducta. Las causas relacionadas a la capacidad, ¿cuáles son? Pues las que están señaladas ahí, las deficiencias luego realizados los ajustes razonables, existe puesto vacante libre de riesgos, el rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares, y la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido, establecido por ley, determinantes de la relación laboral, o a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. En esos escenarios, se requiere justamente que para que no haya una intervención discrecional del empleador, participe también la autoridad administrativa de trabajo en la determinación de si procede o no el despido por capacidad. Y se suele, o no se suele, por ley, en realidad se debe otorgar al trabajador un plazo de 30 días para que éste demuestre pues, que sí es capaz para adecuarse al trabajo que viene realizando. Por su parte, las causas relacionadas con la conducta que motivan el despido son las que están señaladas ahí: la falta grave, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador, ¿no? La comisión por falta grave la vamos a conversar en unos momentos. La condena penal por delito doloso es aquella que, recordemos, tiene que quedar señalada con una sentencia firme, y además, si el empleador conoce sobre la sentencia después de contratar al trabajador, entonces ahí procede el despido. Si antes ya la conocía, no procede el despido, recuerden eso. Finalmente, sobre la inhabilitación del trabajador para el ejercicio de la actividad que desempeña dentro del centro de trabajo, esta tiene que estar estrictamente ligada con esta actividad, es decir, si el trabajador, no sé, por ejemplo, un operario y le quitan la licencia, no está muy ligado a su puesto de trabajo, entonces no podría decirse que esto habilitaría el despido.
y además recordemos que el periodo por el cual procede la inhabilitación tiene que ser de un periodo de 3 meses o más. Ahora, con respecto a la falta grave, ¿cuáles son los supuestos de falta grave? Son los que están señalados ahí, son los que están establecidos taxativamente en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y están relacionados a el incumplimiento de las obligaciones y desobediencia, la disminución reiterada y deliberada del rendimiento, la falta de honradez, la violación del deber de buena fe laboral, la violación de los deberes de conducta, el sabotaje, abandono de trabajo, inasistencias injustificadas e impuntualidad reiterada y el hostigamiento sexual. Entonces hay que detenernos uno a uno en cada causal de falta grave para analizarlas poco a poco, ¿no? El cumplimiento de obligaciones y desobediencia, que está relacionado a este primer literal, este primer inciso del artículo 25, ¿no? Es decir, el incumplimiento de las obligaciones que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes personales con las labores, la reiterada resistencia intempestiva, la reiterada, perdón, paralización intempestiva de las labores y la inobservancia del rito, del RIS que reviste gravedad, ¿no? O sea, todo este choclón que está establecido en el artículo en el literal A del artículo 25, pues es lo que constituye justamente incumplimiento de obligaciones y o de desobediencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablemos de algunos casos que han sido establecidos por medio de la jurisprudencia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el caso de un trabajador que, que se dedica, por ejemplo, a ser el chofer de una maquinaria pesada que se queda dormida? Ahí procedería el despido si es que esto está contemplado como una falta en el RIS de la empresa. Ahí la Corte ya ha validado, ¿no? Justamente que sí procede el despido, atendiendo a que pues pudo poner en riesgo la vida de sus compañeros, a que se quedó dormido sobre el volante del camión, y entonces pues era un incumplimiento que revestía gravedad. Pero preguntémonos entonces un escenario distinto relacionado con este incumplimiento. ¿Qué pasa si un trabajador se queda dormido en una máquina, al lado de una máquina? ¿Ahí reviste gravedad o no reviste gravedad? Como para ponernos a analizarlo, ¿no? Porque esto tiene que ser un análisis casuístico al momento de determinar si procede o no el despido. También ocurrió, por ejemplo, en la casación 18765-2018 de Lima, que una jefa de atención a bordo se quedó dormida en un vuelo internacional, y para, digamos, evitar que fuera despedida, ella alegó una cuestión médica, ¿no? Y lo que dice la Corte Suprema, y es una conclusión bastante interesante, importante además, es que si uno alega una condición médica para digamos, para evitar una alegación de una falta que está contemplada en el Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo o en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, pues debe haberlo comunicado previamente. De lo contrario, persiste justamente este incumplimiento, ¿no? Un escenario que también me parece interesante, o una causal de despido que me parece interesante analizar, es el de la falta de honradez, específicamente por cómo está tipificado, ¿no? En la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Me interesa mucho analizar este término de que la apropiación consumada o frustrada de bienes es considerada una falta grave con prescindencia del valor del bien del cual se aprovecha. Eso significa que, por ejemplo, si yo me robo un lápiz de mi empleador, ¿podría ser válidamente despedido? Eh, Ahí invita mucho, ¿no?, a la reflexión, porque todos conocemos que uno de los principios para que proceda el despido es el principio de proporcionalidad. Pero en este caso, la tipificación legal daría a entender de que se obvia el principio de tipicidad y se da prioridad a este deber de honradez, ¿no? O bueno, el quebrantamiento del deber de honradez para que proceda el despido del trabajador. Y así además, esta es la postura que ha adoptado, en mi opinión, preocupantemente, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, validó el despido
de una persona que había sustraído 30 soles, atendiendo a que se quebrantó el deber de honradez, y la Corte Suprema, a su vez, valió el despido de una persona que sustrayó una manguera de jabeilona. Nadie niega que, digamos, extraer bienes del empleador es algo que es cuestionable, pero igual recordemos pues que existen otras medidas disciplinarias, ¿no? Entonces, a mí me parece preocupante que atendiendo el principio de proporcionalidad y considerando que existen medidas menos gravosas para enmendar la conducta de una persona, un trabajador en este caso, se valide un despido, ¿no? Como medida para hacer frente a ello. Eh, con relación al deber de buena fe laboral, perdón, a la violación del deber de buena fe laboral, recordemos los escenarios que están tipificados en la ley, son la violación del secreto, la sustracción no autorizada de documentos de la empresa, la información farsa, competencia desleal. Eh, Luego, la violación de los deberes de conducta, que están relacionados a la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Y aquí podría preguntarme, por ejemplo, ¿qué ocurre con el caso de una persona que intenta acceder al centro de trabajo llevando, no habiendo consumido, pero llevando bebidas alcohólicas? Y más aún si pensemos, por ejemplo, se trata de una minera. ¿Procedería el despido bajo esta causal o no procedería? Ahí lo dejo para que luego podamos discutirlo o comentarlo. Eh, Luego, recordemos además que en ese escenario se ha establecido que la autoridad policial va a prestar el concurso, ¿no? Para coadyuvar en la verificación de si la persona asistió o no al centro de trabajo bajo la influencia de las drogas o bajo la influencia del alcohol, pero lamentablemente lo que ocurre en la realidad es que la policía no suele estar a disposición pues, de todos los empleadores y claro, no se puede dar abasto, evidentemente, para acreditar el estado de ebriedad de una persona que concurre al centro de trabajo. Y más aún en escenarios en los que la jornada del trabajador pues es de madrugada, ¿no? Entonces ahí el empleador a veces puede quedar un poco atado de manos. Eh, También otro acto relacionado con esta violación de los deberes de conducta, pues, son los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra. Y creo que ahí todos recordamos, ¿no? Ya los casos bastante comentados en redes, en los que se ha conferido injurias o insultos contra, contra empleadores o contra personal representativo del empleador, ¿no? Recuerdo hace poco una sentencia bastante llamativa en la cual un trabajador fue despedido por decirle pelado a su empleador. Es un caso bastante curioso, bastante particular. Pero ahí, por ejemplo, podríamos poner un caso, ¿no? ¿Qué sucede con un trabajador que, imaginemos, labore en una obra de construcción civil y al momento de salir del centro de trabajo tiene una riña, una pelea con alguien que no está vinculado digamos, con el centro de trabajo en el cual labora, o sea, no es una persona de la empresa? Y pues como ocurre justamente saliendo del centro de trabajo es que luego busca refugio adentro de su centro de trabajo y por tanto expone a compañeros, digamos, al personal que está dentro de la empresa. Ahí podría proceder el despido por esta causal, también para discutirlo, ¿no? Eh, un caso que se me ocurre también, por ejemplo, ¿qué ocurre con un trabajador, por ejemplo, eh, que declara, por ejemplo, que es padre en el marco por ejemplo, una celebración del Día del Padre hacia su empleador para recibir un regalo que este venga otorgando en aras de recibir un bien por parte de este. Y lo declara de manera, digamos, falsa, no siendo papá, solamente para recibir un regalo, pero un regalo que cuesta 20 soles. ¿Ahí procedería el despido de esa persona o no procedería? Es como para analizarlo, ¿no? Son casos en realidad que se me ocurren, pero que perfectamente podrían pasar. Y bueno,
avanzando un poco porque creo que el tiempo ya se nos queda corto. Eh, Recordemos que el procedimiento de despido está regulado también legalmente en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La ley exige, pues, justamente la notificación de una imputación de cargos, el otorgamiento de un plazo de 6 días naturales para presentar descargos, pudiendo además el empleador exonerar justamente al trabajador de que asista al centro de trabajo durante esos 6 días, siempre y cuando cubra sus derechos remunerativos. Y finalmente, si decide o toma la decisión de efectuar el despido, pues tiene que cumplir con ciertas obligaciones, aún así, como lo son el pagar la liquidación de beneficios sociales, entregar el certificado de trabajo y emitir la constancia de cese para el retiro de las cepas, ¿no? Eh, Algunos principios que rigen el despido, quiero acabar lo antes posible, tal vez no se logre, pero si no, yo les puedo proporcionar también la PPT que he preparado por correo, ¿no? Principios están establecidos ahí: el principio de tipicidad, el principio de causalidad, el principio de inmediatez, el debido procedimiento de derecho a defensa y el principio de proporcionalidad. El principio de tipicidad es el que establece que es necesario que el despido se encuadre en alguno de los supuestos escritos por ley. Recordemos que son números clausus, ¿no? Los supuestos que habilitan el despido, salvo este tipo previsto en el literal A, que pues te amplía el escenario a lo que estipules en tu reglamento interno de trabajo, ¿no? Como falta grave, siempre que sea razonable, ¿no? El principio de causalidad, que te exige que deben existir motivos justificados y reales para proceder con el despido del trabajador sobre la base de los hallazgos detectados. El principio de inmediatez, que establece que el procedimiento de despido debe iniciarse inmediatamente luego de que el órgano asesor adquiera conocimiento sobre la comisión de la falta. El principio de debido procedimiento de derecho a defensa, que te exige justamente como empleador un otorgamiento al trabajador de esta facultad de efectuar descargos con el plazo previsto por ley y además por escrito. Y el principio de proporcionalidad, que te exige que la falta grave que tú imputas para pedir al trabajador debe hacer insostenible la relación laboral, ¿no? ¿Cuáles son los despidos que se producen al margen de la ley, o los despidos que son impugnables, ¿no? Aquellos que son antijurídicos, por último? Se ha establecido un catálogo en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que inicialmente estaba compuesto por el despido nulo y el despido arbitrario, pero ya recordamos o conocemos seguramente aquí todos que el despido no solamente ha sido previsto en esos dos supuestos, sino que por construcción jurisprudencial se ha ampliado también al catálogo al despido fraudulento, incluso el despido lesivo de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, el despido nulo es aquel despido que se produce cuando el acto del empleador se realiza por un motivo prohibido, específicamente por el ordenamiento jurídico, específicamente por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y además cuando están ligados específicamente o vinculados a derechos fundamentales del trabajador, ¿no? Aquí es claro que la acreditación del despido nulo tiene una carga probatoria adicional. ¿Cómo probar, pues, que un trabajador a quien supuestamente se le despidió por incumplir descansos médicos no estuvo en realidad relacionado con que recientemente se había afiliado a un sindicato? De por sí el despido te exige, o perdón, la impugnación del despido te exige que el trabajador otorgue medios probatorios sobre el despido, y adicionalmente en el despido nulo pues tienes que probar que está relacionado con alguna de las causas. Y obviamente lo que la jurisprudencia hace es recurrir a la figura de los indicios para otorgar cierta presunción, ¿no? En estos escenarios. Eh, ¿Cuáles son las causas? Ya las he señalado hoy: la afectación a la libertad sindical, la afectación al derecho a representación, un supuesto de represalia cuando ocurra un reclamo contra autoridad competente, un supuesto de discriminación por un motivo prohibido, ¿no? Sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad, o cualquier otra índole. Y en todo caso, el estado de embarazo, así como sus consecuencias, es decir, el nacimiento, la lactancia, o si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores a este. Luego, el despido arbitrario que ha sido desarrollado por la jurisprudencia, ¿no? Antes, despido arbitrario entendido de una manera macro, como de acuerdo a lo que está regulado en la Constitución, es decir,
a este fraseo de la ley otorga protección adecuada contra el despido arbitrario, que fue desarrollado posteriormente jurisprudencialmente además en los supuestos de despido incausado, es decir, aquel supuesto de despido en el que no se expresa un motivo al momento de efectuarlo, y el despido injustificado en el que se invoca un motivo, pero que no se puede probar en el proceso judicial, ¿no? Teniendo cada uno, evidentemente, una consecuencia o un tipo de tutela específico, ¿no? El despido incausado, o frente al despido incausado, procede la reposición, así como también ocurre en el supuesto de despido nulo. Frente al despido arbitrario, por su parte, lo que procede es un supuesto de indemnización. Eh, y finalmente, el despido fraudulento. En esos escenarios, perdón, antes de avanzar con el cese colectivo, en el despido fraudulento, lo que ocurre y siguiendo la construcción jurisprudencial del Tribunal Constitucional, esta sentencia conocida recaída en el expediente 976-2021 AA, que pues se produce por alguna de estas cuatro causales, ¿no? Que se imputa al trabajador hechos falsos, inexistentes, falsos o imaginarios, o que se imputa al trabajador una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o que se extingue el vínculo laboral con vicio de la voluntad del trabajador, o que se fabrican pruebas, ¿no? En cualquiera de estos supuestos, pues entonces recordemos que puede calificarse como un despido fraudulento si es que el trabajador prueba ello al momento de impugnar el despido. Un dato adicional o importante a tener en cuenta al momento de hablar sobre el despido nulo, el despido arbitrario, es que la Corte Suprema ya ha señalado con respecto a los tipos de tutela, es decir, a si reposición o indemnización, esta dicotomía, que si un trabajador opta por cobrar la indemnización por despido arbitrario al momento de que se produce el cese, o en todo caso otro concepto que tenga el mismo fin, entonces esto se presupone como una aceptación de esta forma de protección contra el despido y por tanto posteriormente ya no está habilitado para solicitar la reposición al momento de iniciar un proceso de impugnación. Eh, Finalmente, con respecto al cese colectivo, aquí quiero correr un poco para tal vez conversar un poco con ustedes, aunque no sé si me dé tiempo, solo para robarles unos minutos más. El Doctor, no cese se colectivo, que es... preocupe, no se preocupe, tiene nuestro tiempo, está muy interesante. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, lo digo porque igual yo tengo agendado un asunto, pero igual quiero tratar de conversar un poco con ustedes, ¿no? Los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, como supuesto de cese colectivo. A ver, dentro de esta causa ingresan los supuestos de extinción que se basan en hechos inevitables, imprevisibles, irresistibles, ¿no? Las tres Is, y que hacen imposible que uno pueda continuar laborando por un tiempo determinado. Eh, Estos supuestos de cese colectivo han sido normalmente relacionados con fenómenos, los fenómenos catastróficos, ¿no? Los incendios, terremotos, etcétera. Aquí me pregunto, ¿entraría en ese supuesto el COVID, por ejemplo, como caso fortuito y fuerza mayor? Porque fue lo que muchas empresas alegaron, ¿no? Al inicio de la pandemia, para proceder con los cesos colectivos por esta vía. Bueno, un poco rápidamente sobre el procedimiento. La solicitud de la terminación de los contratos por esta causal eh, se presenta dentro del plazo de 90 días desde que ocurrieron los hechos y para determinar la existencia justamente del caso fortuito, fuerza mayor, pues se tiene que llevar a cabo una inspección por parte del Ministerio del Sector con audiencia de las partes y pues este podrá notificar al Ministerio de Trabajo para dar cuenta de los resultados de la investigación, ¿no? Eh, Luego, la terminación colectiva de contratos alegando caso fortuito fuerza mayor, recordemos, no genera evidentemente la obligación de pagar indemnización alguna al trabajador, ¿no? Luego, en segundo lugar, los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. Recordemos que esta causal de cese colectivo solo procede cuando la medida comprenda a un número de trabajadores no menor al 10% del personal de la empresa. ¿Qué se entiende por estos motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos? Por causas económicas,
pues lo que podemos entender es a un balance negativo de la empresa, en definitiva. Por causas tecnológicas, estas tienen que ver con el cambio de medios de producción, ¿no? Los cambios de carácter técnico de la organización productiva. Por causas estructurales y análogas, lo que vamos a entender es los hechos relacionados con cambios en la organización de trabajo, o en todo caso en el diseño, ¿no? del trabajo. Eh, y bueno, ¿cuál es el procedimiento para proceder con esta causal de cese colectivo? Es el procedimiento, digamos, con mayor regulación, ¿no? Está establecida en el artículo 48 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y supone justamente someter la acreditación de las necesidades, de estas necesidades o estos motivos, a la autoridad de trabajo y a un procedimiento administrativo que está expresamente regulado, ¿no? Solo para recordar rápidamente las etapas, pues está la solicitud, la negociación directa, la comprobación de la causa real, el desarrollo de una conciliación entre los representantes de los trabajadores y del empleador, y finalmente la resolución administrativa que puede autorizar o denegar el cese colectivo per se causal. La tercera causal de determinación colectiva o de cese colectivo, en otras palabras, es el de disolución y liquidación de la empresa, y en todo caso de quiebra. Aquí recordemos que este escenario de disolución y liquidación es el que habilita o el que se habilita cuando la empresa pues procede justamente a extinguirse, ¿no? Y aquí recordemos que están habilitadas cualquiera de las causas que están establecidas en la Ley General de Sociedades cuando se trata de una sociedad, o las causas establecidas en el Código Civil para la disolución de una asociación, ¿no? Y ahí hay un tema preocupante, ¿no? Un tema que debe saltar a la vista, que es básicamente que una de las causales establecidas para la disolución de una sociedad es que ésta, por medio de la Junta General de Accionistas, puede decidir eh, la disolución de la empresa. Entonces, también parecería que se deja un libre albedrío de la empresa la extinción pues, de la relación laboral, ¿no? Y finalmente, un cuarto supuesto previsto en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pero que resulta cuestionable de si se mantiene vigente o no en estos momentos, es el de reestructuración patrimonial. Eh, por qué cuestionamos si sigue vigente o no? Pues porque con la publicación de la quinta disposición complementaria de la Ley General del Sistema Concursal, se ha señalado y se ha adecuado el texto normativo precisándose pues que el cese colectivo de los trabajadores solo procede en caso que los acreedores acuerden la liquidación de la empresa y luego de suscribirse el respectivo convenio de liquidación, ¿no? Entonces parecería que la causa del inciso D de ese artículo ya no es una causa válida, porque la sola declaración de insolvencia de una empresa y su posterior ingreso, ¿no? a esta etapa concursal ya no opera como una causa autónoma del cese. Aquí quiero detenerme un momento porque honestamente pensé que era hasta las 7 y yo había programado una cita para estos momentos. Entonces quiero escucharlos rápidamente y si no, pues yo también les puedo dejar mi correo, compartirle esta diapositiva y bueno, así pueden verificar por su parte los temas que están pendientes. Buenas noches. Brevemente, doctor, agradecerle su exposición. Una preguntita. ¿Qué tipo de despido, y en todo caso, qué subtipo de despido sería aquel despido por voluntad unilateral de la empresa que irrespeta las formas contempladas en el decreto 0397-TR, con prescindencia de si existieran o no las causas de fondo? Es decir, cuando, independientemente que se puedan cuestionar la existencia o no de las causales imputadas, el procedimiento hace un despido directo, no en flagrancia, o no se han imputado adecuadamente las faltas, o no se han acompañado los medios probatorios, o sencillamente hay una, digamos, ambigüedad, falta de claridad en los documentos, o no se han respetado los plazos, por ejemplo, se ha otorgado un plazo de 3 días en vez de 6 mínimamente, etcétera. Ese despido que irrespeta las formas,
¿qué tipo de despido sería? ¿Arbitrario, arbitrario, injustificado, incausado? Y en todo caso, ¿cuál sería el subtipo, su modalidad? Porque, por ejemplo, a nivel judicial se hace bastante cuestionamiento con respecto a esto, ¿no? Sí, claro. Gracias, doctor, por la pregunta. Yo creo que estamos frente a un supuesto despido injustificado, ¿no? Supuesto despido arbitrario, en todo caso. Creo que sería como debería catalogarse Sí, pero correctamente. arbitrario es el tipo genérico. El tipo genérico, correcto. Y el tipo específico sería el de despido injustificado, ¿no? Porque me comenta, pues, que en ese escenario existe una carta de imputación a cargos, pero en realidad no está bien formulada, no se han formulado bien los cargos que se pretende imputar al trabajador, parecería que incluso hay una apreciación subjetiva, entonces, para que posteriormente esto se acredite en juicio, parecería pues que no se va a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería la forma en la que se categorizaría, ¿no? Doctor, para terminar rápidamente, entiendo que su tiempo es muy valioso. A nivel judicial se ha visto mucho que, por ejemplo, se dice, cuando hay un despido, hay algunos jueces que dicen, una sola pretensión principal, el despido como causa, el despido arbitrario como causa y como consecuencia la reposición. Y hay otros que dicen, no, la pretensión principal es que se declare el despido como arbitrario. Y la pretensión accesoria, es decir, si se digamos, ampara la principal, sería la reposición. ¿Cuál de las dos posiciones es la más correcta o se podría emplear cualquiera? Sí, es una discusión que hay a nivel jurisprudencial. Yo suelo defender la primera postura que me comenta, pero en realidad, pues es una cuestión incluso hasta doctrinaria, ¿no? Con respecto a cómo ampararse esta discusión sobre la pretensión única de la reposición, ¿no? En esos escenarios de despido. Creo que es una cuestión bastante controvertida, una cuestión bastante controvertida. Doctor Mario, por favor, ¿le podemos ceder la Sí, palabra al señor Raúl Dueñas, que está justamente con la manito levantada? Por favor, sí, señor sí, Raúl claro que Dueñas, sí. inspector. ¿Sí? Inspector Raúl Dueñas, ¿lo escuchamos? A ver, un minuto, por favor. Inspector Raúl Dueñas, ¿lo escuchamos? Sí, 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 disculpen. No se preocupe. Buenas noches. Doctor, bueno, más que una pregunta, un gusto ante todo y le agradezco de antemano por los conocimientos y el tiempo. Su opinión en el tema del periodo de prueba. La norma es clara, no protege al trabajador si no supera el periodo de prueba, valga la redundancia, que normalmente la figura genérica es de 3 meses. Y en el caso de un régimen especial, como es puntualmente construcción civil, Ujú. se ha dado el caso que viene un trabajador de construcción civil aquí en Arequipa y al mes, sencillamente, eh, la obra avanzó, ya no se necesita un peón, necesitan, ¿cómo se llama? De otra categoría, y el trabajador viene, alega que todavía hay frente de trabajo y por lo tanto dice, me han despedido, y solamente tiene un mes nada más. En su opinión, porque la figura es genérica, o sea, periodo de prueba que no supera 3 meses, en el régimen especial, ¿aplica esa figura también, doctor? Es decir, con un mes no te protege contra el despido. Mire, en principio, antes de incluso hablar del periodo de prueba, también es importante recordar que está vigente incluso esta discusión de si tienen estabilidad laboral, ¿no? En el régimen de construcción civil, porque en principio hay normas Temporalidad. antiguas, muy antiguas, exacto, sectoriales que dicen pues que al término de la semana laboral y si ya no está vigente las funciones para las que se contrató el trabajador, podría el empleador despedir válidamente al trabajador, ¿no? Incluso sin haber superado el periodo de prueba. Entonces, yo creo que por ahí podríamos hablar de que no existe una estabilidad laboral o una estabilidad laboral relativa, ¿no? Que es la que a veces se ha hablado
recuerdo un artículo del profesor César Lengua, ¿no? Sobre la materia en la que justamente defiende esta posición. Y bueno, y más allá de ello, si se extiende o no el periodo de prueba para esos escenarios, si se parte de que existe una estabilidad laboral relativa, entonces ya ni siquiera cabría hablar de un periodo de prueba, ¿no? Porque se presupone entonces que ni siquiera tienen digamos, el periodo de prueba, luego del periodo de prueba viene ya justamente el tema de la estabilidad laboral Claro. que adquiere el trabajador. Si no va a adquirir esta estabilidad laboral, entonces, ¿cómo podríamos hablar de un periodo de prueba? La lógica no Claro, me llevaría a pensar eso, no ¿no? habría, pues, ¿no? No Exacto, habría correcto, esa congruencia. tal cual, Doctor, va a tal cual. disculpar el abuso, pero última. Gracias, gracias. Hay una resolución de 1958 que establece que en construcción civil, solidario al empleador es quien contrata a los trabajadores de construcción civil o en la obra de construcción civil. Eso ya está, digamos, doctrina pacífica, se acepta. Lo que le pregunto es, esta protección, o sea, esta solidaridad en el pago de los beneficios de los trabajadores de construcción civil, ¿aplica solamente para los peones sociales y operarios o también para los capataces o para los demás trabajadores, por ejemplo, el ingeniero residente, el topógrafo, por ahora ya es construcción civil, los diversos trabajadores que no necesariamente están dentro de la casilla de construcción civil, pero que laboran para una empresa que desarrollaba una obra de construcción civil cuando los ha despedido, ¿no? Sí me dejó entender, ¿no? Es decir, hay solidaridad en el pago, la contratista con la empresa de construcción, para los trabajadores de construcción civil. Para los que no son específicamente de construcción civil, pero son trabajadores de una obra de construcción civil, también les alcanza esta protección, inclusive al ingeniero residente, al ingeniero de control de calidad, qué sé yo. Esa sería la pregunta. Ahí, la verdad, doctor, debo serle totalmente honesto. No he visto un criterio que extienda la solidaridad a estos escenarios, entonces, antes de darle una opinión que sea un tanto ignorante sobre la materia, preferiría decirle que la verdad prefiero meterme más a conocer sobre el tema y darle una explicación, y con gusto lo conversaría con usted. La verdad que desconozco ese escenario específico de la solidaridad, pero pues me parece interesante igual, ¿no? Muy amable, doctor, gracias. Sí, no se preocupe. Muchas gracias, doctor. Por favor, si hubiera alguna otra consulta, ¿podrían activar la opción de la manito? Sí, creo que ya no hay consultas. Entonces agradecemos nuevamente al doctor Mario Reyes Tello por esta importante ponencia que nos ha permitido conocer un poco más sobre el tema del contrato y también a los dos compañeros que se han animado a hacer la consulta porque a través de las preguntas hemos podido aprender. Recordarles nuevamente que el Swiss Unafil, siempre preocupados por sus afiliados, busca justamente crear estrategias de diferentes maneras que permitan beneficiarlos, ¿no? En esta oportunidad, para aquellos compañeros que se van a presentar para el concurso de ascenso y a quienes nosotros perdón. Bueno, muchas gracias, doctor Mario Reyes, por su tiempo y a todos ustedes. Los esperamos para las siguientes capacitaciones que está programando el Swiss Unafil. El miércoles, este miércoles 10 a las 6 de la tarde tenemos otra capacitación, así que también los esperamos y contar con todos ustedes. Doctor Mario, no sé si usted desea dar algunas palabras antes de culminar. Sí, no, muchas gracias por la invitación, más bien, ha sido un gusto y muy interesante escuchar la intervención de los inspectores de trabajo. En realidad, para mí, en realidad es incluso un aprendizaje escucharlos, porque más que todo ustedes que están en el día a día, pues verifican casos, verifican materias de las que uno no tiene incluso ni conocimiento, ¿no? Que ocurren. O sea, donde más que se puede aprender que en la cancha y en la realidad, ¿no? Así que nada, es un gusto, yo voy a compartirles, la verdad, mil disculpas por no terminar, o sea, pensé que era una hora, según lo que me había comentado Lucho, pero nada, un gusto y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Espero que nos pueda compartir su PPT para poder también entregarle a nuestros compañeros y puedan ellos afianzar aún más sus conocimientos. Sí, listo, mil gracias, yo se lo comparto por correo, no se preocupe. Gracias, Gracias doctor. y buenas Muchas gracias. noches.
Hasta luego, Buenas noches con gracias. todos. Gracias, doctor. Gracias. Mañanita. Gracias. Cuídate.